Bueno, vamos a esperar que les vaya avisando el Instagram que vamos a comenzar. Y bueno, para quienes van a ir viendo este video en diferido, voy a ir compartiendo también. Hoy vamos a tener una sesión que espero que ya sea el cierre de ese segundo desafío que hemos venido trabajando con nuestro libro Las tres preguntas. El primer desafío tiene que ver con quién soy, que es algo importantísimo para poder luego definir el propósito de vida. A veces creemos que es solamente decir, sí, mi idea o mi intención, mi propósito es este, pero necesitamos conocernos, saber cuáles son nuestras capacidades, saber como un cierto indicio de por qué estamos aquí en este mundo, cuáles son nuestras habilidades, cuál es nuestra historia de vida, tanto desde nuestra alma como también desde lo que ha sido la experiencia humana, todos esos rasgos que se han integrado en nuestra personalidad, en nuestra identidad, las creencias que han estado arraigadas allí, que han conformado también esa historia de lo que somos, y todo eso combinado pues en últimas nos va permitiendo darnos una mirada y comprender mejor cuál puede ser nuestro propósito de estar en este camino que es la vida. Y de eso, bueno, vamos a hablar hoy, porque es el segundo desafío, es saber a dónde voy. Es muy importante el sentido de vida. Ustedes no se imaginan lo importante que es. Víctor Frank, vamos a hablar un poquito hoy, también lo nombra Jorge Bucay en este libro. Víctor Frank escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido y nos habla de esa historia de él en primera instancia sobre lo que él vivió en los campos nazi, pero la segunda parte de ese libro nos habla de una filosofía dentro de la psicología que es la logoterapia, una escuela que se enfoca a encontrarle sentido a la vida, porque es ahí donde nosotros realmente podemos llegar a ser felices. Cuando nosotros tenemos un vacío existencial, es muy difícil que seamos felices, porque vamos a estar sin saber para qué es que hacemos algo, sin saber para qué es que nos levantamos cada día, sin saber para qué es que vamos a un trabajo, sin saber para qué es que tenemos una familia, sin saber para qué estamos compartiendo con unas personas. Cuando en nuestra vida no hay propósito, se hace más pesado, se hace una carga, se hace la vida difícil, porque incluso a veces esos obstáculos que igual se nos van a presentar a todos, cuando tenemos claro el sentido de vida, son más fáciles de transitar y le encontramos una razón de ser, le encontramos para qué está incluso pasando algo en nuestra vida, y qué es lo que podemos aprender ahí para efectivamente crecer. Hoy vamos a tratar de cerrar ese segundo desafío, que es a dónde voy, para qué es que estoy en esta vida. Bueno, y hemos venido hablando de varios aspectos. Entre esos, dentro de este libro, uno era las confusiones que tenemos frente al tema de definir cuál es el propósito de vida. Para algunos está muy arraigado a un tema del éxito, para otros de huir del dolor, y para otros solamente enfocarnos incluso en buscar el placer. Entonces, bajo esas tres premisas hemos cerrado tanto tiempo, y seguramente muchos de ustedes van a coincidir conmigo en que en la vida hemos venido en tumbos, en la vida hemos venido en crisis, hemos venido chocándonos contra el mundo, sobre todo porque hemos planteado de lo que más huimos, finalmente lo que más se nos presenta. Si estamos huyendo del dolor, pues al final el dolor nos alcanza, porque ese no es el desafío de alejarnos del dolor. Si estamos buscando el placer, nos volvemos hedonistas y ya nada nos satisface. Y si estamos buscando el éxito, la fama, el dinero, pues nos va a faltar algo más, que es realmente la conexión con nosotros mismos y con nuestro ser, con lo que es la conciencia de la vida. Por eso, cuando estamos en ese errado propósito de vida, pues terminamos obviamente desafiándonos y digamos chocando contra la vida. Por eso uno de los temas que nos dicen Jorge Bucay habla de las cosas acomodadas. Voy a leer solamente algunos fragmentos de estos capítulos porque quiero darle mayor énfasis a la interpretación de ellos en este espacio.
Dice, estoy de seguro de que no hace falta tener una definición clara sobre todas las cosas, pero pienso seriamente que hay algunas sobre las cuales un individuo en proceso de crecimiento debería tener una posición definida, una postura mínima de resolución, un enfoque claro, una decisión tomada. No importa si es esta, aquella, la de enfrente o la otra, importa que sea la propia, que la conozca y la defienda coherentemente en sus acciones. Puede irte muy bien en la vida, puedes ser muy exitoso y muy millonario, puedes tener acceso a los más importantes y a los más sofisticados caprichos. Podrías hasta ser el objeto de la envidia de todos tus enemigos y hasta de algunos de tus amigos. Pero para poder avanzar en el rumbo elegido es imprescindible tener algunas cosas acomodadas. Si no somos capaces de ponerlas en orden y solo conseguimos esconderlas entre los trastos de la estantería de las cosas pendientes, correremos el riesgo de que funcionen como anclajes de lo anterior o se vuelvan amenazas para lo que sigue. El significado de la felicidad es uno de esos 4 o 5 temas sobre los cuales es necesario tener una posición tomada para poder seguir adelante. En este caso, lo importante no es definir la felicidad de todos, ni qué debe significar para los demás. Lo imprescindible, me siento tentado a decir lo urgente, es buscar el significado que tiene la felicidad para cada uno. Me refiero a que cada quien decida si la felicidad es posible o no, si lo es por momentos o si puede conquistar definitivamente. Y en este último caso quedará después explicar si la manera es a través de la autorrealización, como propone este libro, o por otros caminos. Como dijimos, poco importa si tu decisión es la de un escéptico irreductible, si más bien podríamos considerarte una persona positiva con limitaciones, o si te inscribes como yo entre los optimistas incurables. Lo que importa en definitiva es que tengas una postura y que te animes a vivir de acuerdo con ella. Y no hablo de encontrar la felicidad o la respuesta definitiva a dónde voy, porque en todo caso eso llegará a su tiempo e independientemente de lo acertado de tus respuestas. Yo hablo de dar el primer paso, que es darse cuenta de la importancia que tiene esta búsqueda. La búsqueda de la felicidad, según yo lo veo, es inherente a todos nosotros, lo sepamos o no, y sea cual sea la forma en la que la denominemos. Llamémosla deseo de pasar bien, camino del éxito o necesidad de autorrealización. Ir a su encuentro forma parte irrenunciable de nuestra vida. Bueno, nos está hablando Jorge Bucay aquí. Bueno, un abracito para Luisga y para todos los amigos que se están conectando. Sin lugar a dudas nos está diciendo, hay algunos mínimos para que podamos ir en esa búsqueda. Por eso habla de las situaciones acomodadas. Tenemos que tener unos mínimos, o sea, no arrancamos de cero, tenemos que tomar una postura. Entonces él nos ha hablado, ya lo habíamos visto en otro momento, que hablaba de si nosotros vamos a ser los negativos de la vida, si vamos a estar en el mundo limitante o si nos vamos a matricular, como dice él, en los optimistas incurables. Que los optimistas incurables no es una posición positiva per se, ni la falsa llamada felicidad, sino una actitud proactiva, una actitud de compromiso con lo que nosotros estamos definiendo que va a ser el camino y el rumbo para el cual vamos a seguir. Por eso está planteando, no es que tengas la respuesta perfecta, no es que ya encontraste, así como definir quién soy, también el a dónde voy. Son 2 preguntas que seguramente a través de la experiencia y de la vida a uno le van llegando las respuestas y que a través de que uno la va transitando y la va buscando, pues como que la va ajustando. Lo importante es darse cuenta de la importancia, que es lo que nos está llamando él aquí, o sea, lo que no es negociable es que nos tenemos que dar cuenta que es algo importante en nuestra vida el aprender a saber quién soy y a dónde voy. Dice, tú tendrás que buscar la tuya. Está hablando de la propia respuesta. Y es casi predecible que no coincidiremos. De todos modos, eso no es lo importante, sino que cada cual vaya en pos de su propia respuesta y se anime a compartirla, porque reflexionar sobre los itinerarios de otros seguramente será útil para todos, aunque solo sea para aclarar algún punto oscuro en la ruta que nos hemos trazado.
Ojalá estas ideas que acabo de exponer te sirvan como a mí me sirvió conocer las reflexiones de otros a la hora de iluminar mis propios puntos oscuros. Bueno, vamos a hablar de ese optimismo que nos señala él, que como les estoy diciendo, aquí está conectado mi amigo Luis Gabriel, que no es la triple P, el pensamiento positivo pendejo, sino es la verdadera definición del optimismo. No es decir que se nos está cayendo el mundo, no, todo va a estar bien, sino realmente tener una actitud de compromiso con ese propósito de vida, con ese rumbo que estamos definiendo y con esa búsqueda en últimas del sentido. Entonces nos dice aquí sobre Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, él mencionó, dice el ya mencionado doctor Víctor Frank, nos describe cómo sus captores controlaban todos los aspectos de la vida de los reclusos de los campos, está hablando de los campos de nazi, de los campos en los que estuvo Víctor Frank, cómo, quiénes y durante cuánto tiempo debían seguir viviendo, cómo, dónde y cuándo debían morir. Decidían quiénes morirían de inanición, quiénes víctimas de la tortura y quiénes serían enviados a los hornos crematorios. Sin embargo, dice Frank, a pesar de ese poder absoluto sobre su vida y su muerte, había algo que los soldados nazis no podían controlar, la manera en que reaccionaba cada recluso ante todo esto. Ese aspecto totalmente imprevisible, para los captores único e inagotable, es el que, según Frank, era capaz de aumentar o determinar la posibilidad de supervivencia de los prisioneros. Bueno, eso es lo que a nosotros nos está invitando mucho Jorge Bucay. Entender también que más allá de las circunstancias que estamos viviendo, quizás en este momento, en esta etapa de nuestra vida, en la crisis que estamos transitando en este momento, cada quien desde su vida, lo importante no es solamente la crisis, que es a veces con la que no podemos definir ni podemos cambiar la partida de un ser querido, una situación económica, una situación laboral. A veces no podemos controlar nada de eso, pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta frente a esa situación. Las personas son idénticamente diferentes, es decir, todas tienen dificultades y facilidades, pero la correspondencia es dispar. Lo que para algunos es sencillísimo, para otros es sumamente difícil y viceversa. Pongamos por caso la habilidad o el virtuosismo para poder arrancar alguna nota agradable de un instrumento musical. Habrá, por ejemplo, quienes toquen el piano mejor y aprendan más rápido, y otros que lo hagan aún peor que yo, aunque también estoy seguro de que todos, absolutamente todos, con algunas instrucciones y mucha disciplina, podríamos llegar a tocar el piano mejor de lo que lo hacemos ahora. Trasladando esta misma idea al planteamiento de nuestra pregunta, todos seguramente podemos entrenarnos para ser más capaces de contestar en cada momento qué rumbo tiene nuestra vida, hacia dónde vamos. Bueno, dice Víctor Frank, aquí voy a terminar esta parte antes de hacer el comentario. Leí sobre un sacerdote que decía siempre a sus feligreses que ser desdichado es mucho más fácil que ser feliz. Implica menos trabajo y menos responsabilidad, pero nos aleja de Dios. El camino de la desventura es bastante sencillo, explicaba. La felicidad, en cambio, es algo por lo que es necesario trabajar, porque no es mero sentimiento ni el simple resultado de algo que nos ocurra. No puedo opinar sobre su planteamiento teologal, pero coincido en su propuesta de que ser o no felices, encontrar o no el rumbo, parece depender mucho más de nosotros mismos que de los hechos externos. Para él, como para muchos otros, la idea de la felicidad se centra más en la actitud vital que en el análisis de la emoción subyacente. Por mi parte, he aprendido que cada persona parece ser portadora del principal determinante de su nivel de felicidad, un factor variable de un individuo en individuo y cambiante en diferentes etapas de una misma persona, al que hoy casi todos llamamos optimismo y que identificamos como una visión positiva de su presente y su futuro. Aun a riesgo de simplificarlo demasiado, podríamos definir este optimismo básicamente como la suma de 4 elementos principales. Pongámosle mucho cuidado a esta especie de receta que nos presenta Jorge Bucay. Primero, sensación de cierto grado de control sobre uno mismo y sobre el entorno. La actitud mental esperanzada que permite insistir ante la dificultad.
la decisión y la actitud de seguir aprendiendo, la capacidad para cambiar la perspectiva de las cosas. Me detengo un poco en este último punto. Cambiar el punto de vista, desarrollar la mayor de las habilidades, aprender a entrar y salir de cada cosa, de cada situación, de cada idea. Bueno, aquí dándole un saludito a todos los que se han conectado. Nos está hablando, miren lo importante que dice, cada persona parece ser portadora del principal determinante del nivel de felicidad. Y nos está planteando Jorge Bucay que ese optimismo nos plantea 4 puntos, vuelvo y lo retomo. La sensación de cierto grado de control sobre uno mismo y sobre el entorno. Y dice aquí, cierto grado de control. Cuando nosotros pretendemos tener el control de las cosas, sin lugar a dudas, nos genera esa ansiedad, nos genera rigidez, nos genera tensión. Por eso él dice cierto grado de control, pero no el control. El control siempre genera rigidez, el control siempre genera miedo, el control está arraigado con temores a no ser suficiente, el control tiene que ver con querer todo perfecto, con querer manipular incluso situaciones. Entonces dice cierto grado de control sobre uno mismo y sobre el entorno. Eso es importante para ser optimistas y para encontrar esa búsqueda de la felicidad. Luego nos dice, la actitud mental esperanzada que permite insistir ante la dificultad. Se habla mucho de la resiliencia, de la importancia de la resiliencia porque es esa capacidad de entender que me puedo caer, pero que me puedo levantar. Y por eso aquí dice la actitud mental esperanzada, que para insistir ante la dificultad es entender, y lo decía yo hace un momento, que el hecho de que nosotros tracemos hacia dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida y el rumbo que estamos llevando a cabo, no necesariamente va a llevar a que no se nos presenten obstáculos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando yo tengo claro hacia dónde voy, que yo tengo claro cuál es el sentido que le estoy dando a mi vida, para qué es que estoy aquí en este camino de la vida, pues se me presentan obstáculos, pero yo entiendo y transformo esa comprensión de ese obstáculo en algo que es realmente una interpretación o una percepción de que ese obstáculo me está brindando algo me está faltando, algo todavía no he aprendido, algo me está mostrando ese obstáculo. Y a veces nos pasa, cuando nosotros entendemos eso, en vez de estar en contra del obstáculo y chocar, decimos, es que quizás algo aquí me está mostrando y yo no lo he querido ver. Quizás esa roca está ahí al frente porque hay algo que me falta todavía desarrollar de capacidades para pasar al siguiente lado, porque quizás esa roca me está deteniendo de situaciones que quizás debo repensar, porque quizás esa roca está ahí en mi camino para que yo desarrolle un músculo, no solamente físico, sino músculo también en mi coherencia, en mi fortaleza. Quizás esa roca está ahí porque tengo que hacer un pare. Quizás yo vengo demasiado acelerada en mi vida y necesito hacer un pare. Cuando uno entiende eso, ese optimismo, y como les digo, no es el PPP, el pensamiento positivo pendejo, como bien lo define mi querido amigo Luisga, sino es un optimismo cierto, o sea, es entender que algo y por alguna razón está ese obstáculo, esa dificultad y que tengo que tener una visión esperanzadora frente a ello. Me dice, la decisión y la actitud de seguir aprendiendo. Cuando uno tiene claro esa situación, uno sabe que siempre está aprendiendo. El ser humano, y lo estaba viendo en estos días, me encantó porque estoy viendo programación neurolingüística en el máster de coaching que estoy haciendo y estamos viendo todo el tema de la programación del ser humano, los programas que tenemos instalados, y una de las cosas es que el ser humano siempre está aprendiendo. Claro, tenemos un periodo de mayor aprendizaje y de mayor desarrollo de las conexiones neuronales entre los 0 y los 7 años. Incluso, o sea, hay estudios que dicen entre los 0 y los 3 es donde más hay ese trabajo neurológico. Hoy en día, a través de la neuroplastia, pues podemos hacer también todavía mucho más desarrollo de conexiones neuronales nuevas, pero sin lugar a duda el ser humano siempre tiene la capacidad de aprender. Ese tema de que el oro viejo no aprende es mentira. Hoy en día está revaluado, lo dice Joe Dispenza,
lo ha trabajado gente como Bruce Lipton, un montón de gente que ha trabajado, y yo también puedo decirlo porque lo he aplicado en mi vida en algún momento, en un año, a través de la danza. Yo dije, me voy a enfocar a trabajar bastantes canales neuronales, y ustedes no se imaginan todo lo que es la capacidad que tiene uno a nivel cerebral, es impresionante. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque de verdad uno se pone esa meta. Así que siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo, no importa la edad que nosotros tengamos. Y en el video que hoy les dejaba de esta entrevista, una fracción de esa entrevista que le hacen a Jorge Bucay, como él bien dice, el día que llegaste, que digas que ya terminaste, que ya llegaste a la meta, que ya no hay nada más en tu sentido de vida, aunque les está hablando desde el sentido de vida, desde el aprendizaje, pues ese día es porque ya no estás aquí. O sea, el día que dejamos de aprender, el día que creemos que no estamos aprendiendo algo, el día que queremos cerrar el proceso de aprendizaje, siempre va a estar abierto. Y el día que nosotros creamos que no, es porque ya estamos muertos. Quizás estamos ahí andando como zombies en la vida, pero estamos muertos. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo, de las relaciones, de conexión con nosotros mismos, del entorno, incluso de lo complicado que puede ser la vida, pero todo el tiempo estamos aprendiendo. O sea, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones, todo el tiempo están programando, reprogramando y volviendo a instalar los programas. A veces, cuando nosotros no estamos tan atentos, todavía estamos muy desde el inconsciente, hagan de cuenta que es un computador que está reinstalando todos los días el mismo sistema operativo, que no va a cambiar, que va a seguir funcionando lento el computador, pero que lo vuelve y lo instala, vuelve y lo instala, y vuelve y lo instala, y todos los tiempos estamos instalando y reinstalando los mismos programas. Claro, cuando nosotros hacemos neuroplastia, cuando hacemos trabajo de programación neurolingüística, cuando hacemos trabajo de coaching, cuando hacemos terapia, cuando hacemos conciencia en educación emocional, cuando hacemos un montón de procesos personales de conexión espiritual, claro, los programas se van actualizando, se van mejorando. Pero así no hiciéramos absolutamente nada, los programas se están reinstalando todos los días. Ahora, que el programa siga obsoleto, eso ya es otra cosa, pero de que se reinstala, se reinstala. Pero bueno, siempre estamos aprendiendo. Y la otra parte del optimismo es la capacidad para cambiar la perspectiva de las cosas. Esto es algo muy, muy importante, porque a veces decimos, es que siempre es lo mismo, es que siempre los hombres son iguales, es que siempre las mujeres hacen tal cosa, es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre estamos esto. Y resulta que a veces nos toca entrar a mirarlo desde otra óptica. Es que siempre mi jefe me tiene bronca, es que siempre cuando yo voy a tal cosa me tiene que pasar esta situación. Y resulta que tenemos que entrar a cambiar esa perspectiva. A veces necesitamos, y por eso el trabajo que se hace como coach, como terapeuta, porque es llevar a la persona a que pueda ver otra perspectiva quizás de esa misma situación que lo tiene enfrascado, que lo tiene bloqueado. Así que la capacidad para cambiar la perspectiva de las cosas es algo supremamente importante. A nivel de trabajo de coaching, a nivel de trabajo terapéutico, no se imaginan, hay muchos ejercicios que uno aplica para que la persona pueda ubicarse y ver desde otra perspectiva, quizás eso que lo veía siempre tan odioso de la relación con otro, siempre el conflicto, que no encontraba incluso alternativas. Bueno, pues eso lo trabaja uno desde el proceso terapéutico para poder, digamos, que pueda hacer ese clic y pueda pasar de ahí y darse cuenta de la mirada desde otra perspectiva. Dice muy bien, de cambiar el punto de vista, desarrollar la mayor de las habilidades, aprender a entrar y salir de cada cosa, de cada situación, de cada idea. Eso también nos pasa. Reprogramar, sí, dice Meli aquí, claro que sí, mi querida amiga. Miren, es muy importante aprender esto, de aprender a salir de las situaciones. ¿A quienes no nos pasa? Aquí les pregunto, ¿a quienes no le pasa mucho que nos pasa una situación en el día y vamos y seguimos?
y seguimos con eso en la mente. No, pero es que cómo me dijo esto, pero es que cómo me pasó esto, pero yo tan tonta, ¿por qué no le contesté esto? Pero tal cosa, y voy y hablo con otra persona y le digo, mira lo que me pasó con fulano, o con tal persona, o con mi pareja, o no sé qué, y empiezo a decir, y sigo, tal, y sigo, como dice uno, allá masticando como la vaca, ¿cierto? Vuelve, regurgita la comida y sigue con el pasto mascándolo, lo pasa a un estómago y vuelve y lo devuelve. Bueno, y uno dura, digamos, mascullando esa misma situación y dele, y dele, y dele. A veces tenemos que aprender, si por acá me dicen, sí, de cool, gracias mi querida Adri y todo, sí, seguimos y le seguimos dando y todo el tiempo estamos ahí, bueno. Y a veces pasan hasta días y seguimos con el tema. Miren, es importantísimo a través de estos ejercicios y del trabajo del optimismo y de poder tener claro el sentido de la vida, el aprender a desapegarnos de eso y poderlo soltar. O sea, ustedes no se imaginan lo importante y liberador que es aprender eso, porque es, ok, listo, me pasó esta situación. No es imposible sentir las emociones, o sea, rabia, indignación, coraje, angustia, estrés, tristeza, me duele que me haya dicho esto, pero como si es mi mejor amiga, pero como si es mi pareja, pero como si es mi hijo, como si es mi padre, mi mamá, bueno, el que sea. Me dice algo y ya, pues sí, me duele porque es imposible evitar la emoción. Pero el aprender a soltar, después de haber sentido esa emoción, aprender a soltar ese momento, tiene que ver con tener claro el sentido de la vida. Cuando uno tiene claro ese a dónde voy, cuál es mi sentido de vida, pues sí, esta persona me dijo esto, qué rabia, qué incómodo, qué molesto esto, pero eso, ¿para qué me sirve seguirlo trayendo a mí, a mi mente, a mi corazón, a mi alma, a mi cuerpo? ¿Para qué me sirve eso traerlo en mi sentido de vida, en mi rumbo de la vida? ¿Para qué sirve? Cuando yo entiendo eso, que quedarme en ese pensamiento no aporta para mi sentido de vida, entiendo que eso sale. Ya, me dolió, lo sentí, sale, me libero de eso. ¿Y cómo llega a afectar la salud? Sí, totalmente. Aquí nos dicen de Culadri y Miguel, sí, totalmente nos afecta. Y es lo que, claro, somatizamos, terminamos somatizando todo esto físicamente porque nos hemos quedado en ese, entre más traigamos de los estómagos de nuestra propia vida, ¿cierto? De esta, volverlo a remasticar y magullar y volver a regurgitar esa situación, esa emoción, ese momento, pues más nos va a hacer daño y nos va a seguir deteriorando. Pero sobre todo en el camino de entender el sentido de la vida es eso, decir, ¿y esto para qué me aporta? ¿Será que quedarme ahí me aporta en algo? No, no aporta para mi rumbo de vida, no aporta para mi sentido de vida, sale, me voy. Claro, más adelante vamos a ver en la el tercer desafío, la importancia de con quién es que estoy andando este camino de la vida y cómo aporta o no a eso. Pero por ahora hablemoslo desde el sentido de la vida y el rumbo, y yo cuando tengo claro eso, lo dejo ir. No me quedo ahí. Entiendo que eso no le aporta a mi vida y sencillamente, bueno, ya tomaré decisiones frente a estas personas si es el caso. Dice, es importante sentirlo, aceptarlo y sacarlo. Sí, pero desde el enfoque sobre todo de lo que estamos hablando del sentido de vida es evalúa qué aporta a tu sentido de vida quedarte masticando eso o no. Y de pronto darle otra perspectiva a este tema. Eso hace parte de la perspectiva de cambiar esa actitud optimista, que como les digo, no es un optimismo tonto de no, todo va a estar bien, no sé qué, nada pasa, sino decir, ok, esto me dolió, me molestó, pero me voy a quedar ahí, no, cambiemos eso o alejémonos de esta persona, pues si ya es una persona que está generando algún tipo, quizás no le aporta a mi camino y a mi sentido de vida. Dice, entrar y salir de toda opinión para que no se vuelva un prejuicio, de todo festejo para que no se vuelva una aburrida costumbre,
de todo preconcepto para que no se vuelva necedad, de toda tendencia a juzgar para que no se vuelva soberbia, de todo odio para que no se vuelva rencor. Incluso me gusta porque dice de todo festejo para que no se vuelva una aburrida costumbre. Si la vida todo el tiempo fuera feliz, ¿y cómo lo saco fácil? Bueno, ahí está la clave, Meli. Es eso, empezando a entender, a definir cuál es el sentido de tu vida y saber si eso le aporta o no al sentido de tu vida. Claro, ¿cuál es el sentido de la vida? El para qué estás aquí. El para qué, y vamos a verlo ahorita, no tiene que ver con un rol, no tiene que ver con, es que es para ser la mejor mamá, es para que mis hijos sean felices. No, el para qué es para mí. O sea, tiene que ser una concepción y una esencia como persona, más allá de los roles que yo cumpla en mi vida, más allá de ser una buena esposa, de ser un buen esposo, de ser una buena mujer, de ser una buena ciudadana, de ser una buena amiga, de ser un buen ser humano. O sea, hay una razón por la cual Dios nos puso a cada uno de nosotros aquí. Y ese para qué es lo que le da sentido a la vida. Ese para qué es que estamos aquí, que inicialmente puede ser quizás un para qué inicial y luego le empezamos a seguir en esa búsqueda y hasta que lo encontramos, el que realmente uno siente que es el que te mueve. Ahí es cuando tú entiendes que eso que tú le estás llevando a tu vida no es lo que le está haciendo bien. Quizás quedarnos en la discusión, quedarnos en el malestar, en la situación. Claro que nos afectan los roles, los vínculos, las relaciones que tenemos, pero no nos podemos quedar ahí porque de lo contrario no encontramos el verdadero sentido para el cual estamos aquí. A veces esas relaciones o esas situaciones que nos están pasando, esa crisis incluso de la edad, la crisis de una pérdida de un ser querido, la crisis de las relaciones con algunas personas que nosotros amamos, la crisis laboral, la crisis en una etapa, por ejemplo, de la situación del país, de la situación que vivimos en el mundo, todo eso siempre va a estar ahí. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Lo que nosotros tenemos claro que es nuestro sentido de vida. Ahí empieza a tomar diferente. Claro, nos duele la guerra que hay en Israel y en Palestina porque son seres humanos, pero yo no me puedo quedar ahí porque yo tengo una razón y un sentido de vida. Quizás yo necesito en este momento de mi vida trabajar mi propia paz. Me preocupan estas personas, sí, pero a veces nos quedamos allá y se nos olvida trabajar nuestra propia paz. Quizás mi propósito de vida sea el servicio. Quizás mi propósito de vida es buscar la serenidad en mi vida. Quizás el propósito de mi vida sea encontrar la paciencia. Quizás el propósito de mi vida sea ayudar a entender, a recoger mis pedazos del dolor. Quizás mi sentido de la vida en este momento sea acompañar las personas no desde resolver, sino desde el amor. Voy a colocar por ahí en estos días, voy a compartirles después un poema muy lindo que me pasaron, lindísimo sobre el acompañar, donde nos enseña claramente de cómo nosotros podemos, incluso bueno, es muy claro porque es para los que somos terapeutas y coach, que nosotros acompañamos pero no nos compramos el problema de nadie. O sea, nosotros no podemos, imagínense en qué tal un coach, un terapeuta, pues llenándose de los problemas, o sea, volviendo propios los problemas de los demás, o sea, se enloquece, ¿no? Tiene que aprender a acompañar sin involucrarse. Y eso nos toca aprender a todos, o sea, aprender a acompañar sin involucrarnos. Y Jorge Bucay en esa entrevista que yo se las compartí en el canal de Telegram dice claramente, incluso frente a eso, dice: tú no eres responsable de la felicidad de nadie, es imposible que alguien te haga feliz o que tú hagas feliz a alguien. La única responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es ser felices nosotros y apoyar a que otros se encuentren su propia felicidad. Pero nadie tiene la responsabilidad de hacerme feliz, ni yo tengo por qué hacer feliz a nadie. O sea, eso para mí el día que lo entendí fue supremamente liberador. Bueno, pero ahí vamos a seguir compartiendo tips. Mi idea es seguirles compartiendo tips, no solamente hoy, sino seguir compartiendo más con esto. Nos dice:
Como propone el Dalai Lama, si todos fuéramos capaces de aprender a ser pacientes y tolerantes con nuestros enemigos, el resto de las cosas resultaría más fácil y tanto la compasión como el amor fluirían a partir de allí con toda naturalidad. De hecho, no hay peor aflicción que el odio y no hay mayor fortaleza que ser capaz de renunciar a él. Wow, esto es supremamente, miren, esta frase es supremamente liberadora. Dice, alguna vez cuestionando hacia adentro la palabra del Dalai Lama, me pregunté si sería cierto que no hay nada peor que el odio. Puse en mi lista no solo el rencor y la furia demasiado ajenos al sentir de la mayoría, sino también algunas conductas más cercanas a mi realidad y a la de muchos de los que quiero. El apego a ciertas estructuras, la rigidez de conceptos, el desprecio a las ideas ajenas y la intolerancia con lo diferente. ¿Cuánto nos cuesta esto? Miren, aquí Jorge Bucay dice algunas conductas, yo creo que a todos nos pasa. El apego a ciertas estructuras. Cuando nosotros construimos nuestra identidad y nuestras creencias, producto de nuestra propia percepción de la vida, producto de información que nos dieron de esos 0 a 7 principalmente, producto de la sociedad en la cual nos hemos desenvuelto, producto de todo ello, hay unas ciertas estructuras y a veces incluso se habla desde las constelaciones familiares, se habla mucho de la importancia a veces que seguimos repitiendo patrones familiares porque hay una cierta lealtad o apego a estructuras anteriores y a veces tenemos que entrar a romper eso. Tenemos que romper esas lealtades que nos hacen daño. Hay que entrar a romper esto y sobre todo a veces estructuras, a veces no queremos salirnos de un molde porque tenemos miedo, porque tenemos lealtades a quien nos lo enseñó, a nosotros mismos, que en algún momento nos echamos un cuento y nos lo creímos. Y nos toca empezar a romper a veces esas estructuras. En el caso, por ejemplo, personal, los que somos psicorrígidos, somos demasiado esquematizados y aprender a romper eso es parte de nuestra tarea. Ese quizás es el camino que nos toca a algunos. El sentido de la vida es aprender a ser más flexibles, a ser más de espontáneos, permitirnos salirnos a veces de esas estructuras y permitirnos incluso ir en contra de las propias historias que nosotros nos contamos. La rigidez de conceptos, que va muy relacionado con eso, el desprecio a las ideas ajenas. Y aquí dice Adri, dice amar a nuestros enemigos y pone unas caritas allí. Bueno, efectivamente, el desprecio a eso y la intolerancia con lo diferente. Sin lugar a dudas, las cosas que nos ocurren o esas personas que nos hacen daño, esas personas que nos duelen tanto, que nos han herido, que nos ha afectado en nuestra vida, a veces quizás personas muy cercanas, siempre somos muy críticos con nuestros padres, con los hermanos, con los amigos, con la pareja que tuvimos en algún momento o con la que tenemos en el momento que de pronto estamos en algún tipo de choque, de roce. Es muy difícil cuando nosotros no hemos entendido que buena parte quizás de esas situaciones tiene que ver con nosotros mismos. Buena parte de la intolerancia tiene que ver con eso, que a veces nos falta reconocer nuestros propios fallos. A veces queremos que los demás se ajusten a lo que nosotros queremos, manipularlos, amoldarlos a nuestro acomodo, que actúen igual que nosotros, creyendo que lo que nosotros hacemos es lo mejor y lo correcto, y sin entender de pronto esa diferencia que son los demás. Obvio que hay relaciones, hay vínculos donde hay personas que tienen también actitudes, comportamientos, dolor, miedo, que los han llevado a tener actitudes dañinas. Y pues obviamente si esas personas no están dispuestas a trabajar en sí mismos, a veces nos toca tomar decisiones de alejarnos de esas personas porque nos hacen daño. Hay algo que me encanta mucho, con Roberto Pérez venimos trabajando mucho en este cambio del lenguaje a propósito de la programación neurolingüística, que es el lenguaje. Y es cambiar la palabra perdón por comprensión. Yo creo que si nosotros a veces creemos que perdonar es algo demasiado difícil,
que nos cuesta demasiado, que es casi que imposible perdonar a veces a personas que nos han hecho tanto daño, pero quizás si lo transformamos en comprender que quizás no tienen la madurez suficiente, comprender que esa madurez independientemente de la edad, ¿no? Puede haber gente de 90 años que todavía siguen siendo inmaduros porque siguen desde su inconsciente, personas que quizás hicieron daño a personas que nosotros amamos porque desde su estado de percepción y de comprensión de la vida, eso era lo que aprendieron también de sus padres, de la relación con el mundo, de muchas cosas. Yo creo que cuando uno entiende eso, uno entiende que uno comprende lo que le pasó a esas personas. Y eso no significa que tengamos que aguantar, que tengamos que estar ahí esperando a que nos sigan golpeando, a que nos sigan haciendo daño, sino podemos tomar distancia, sanamos vínculos y podemos tener relaciones distantes. Lo importante es eso, o sea, que podamos aprender a sanar vínculos, a sanar relaciones, a sanar esos momentos y esas historias de vida, aunque tengamos relaciones distantes. Es aprender eso. O sea, no necesariamente tengo que tener una relación cercana para comprender a alguien, ni necesito decirle que lo he perdonado, ni que lo comprendo. Con que me sienta sano, y como bien lo dice aquí esta frase de que trae a colación Jorge Bucay sobre el Dalai Lama: no hay peor aflicción que el odio y no hay mayor fortaleza que ser capaz de renunciar a él. A veces no renunciamos al odio, al rencor, porque nos sentimos culpables, porque se dice que el dolor, el rencor, la culpa tiene que ver con eso, porque nuestra culpa es un odio hacia nosotros mismos, y la falta de perdón, la falta de comprensión, yéndonos a esta premisa de buscar comprender más que solo perdonar, dejemos el tema del perdón si nos cuesta tanto, hablemos de comprender que hay madurez, de comprender que quizás no era el momento adecuado de nuestra vida, quizás nosotros también fuimos parte de esa relación en donde se generó todo este dolor a la otra persona y que también nos lo produjo a nosotros, y poder llegar a ese estado de comprender y de aprender a tolerar y no despreciar a esas otras personas que nos hicieron daño. Yo creo que cuando entendemos eso, transformamos totalmente la mirada. ¿Se acuerdan lo que estaba hablando ahorita de la perspectiva? De verlo desde otra perspectiva. Eso transforma y sana nuestro corazón, sana nuestras relaciones y sana los vínculos. Bueno, nos habla aquí también Jorge Bucay de las expectativas. Hay algo que dice, a ver, leo el pedacito, dice: la búsqueda de la serenidad de la mente, más que un eficiente desarrollo de estrategias para el éxito, supone un elevado nivel de sensibilidad y cierta conquista del desapego. Hola Sandrita, qué gusto. Dice, supone un elevado nivel de sensibilidad y cierta conquista del desapego. Dicen los Vedas que si uno vive verdaderamente satisfecho, tener más pierde importancia. No te apresures a minimizar la frase que acabas de leer. Si vives satisfecho, tener más pierde importancia. Nos está hablando aquí Jorge Bucay de la importancia de incomodarnos, de la importancia de salirnos de la zona de confort. A veces cuando estamos tan satisfechos, la vida se encarga de hacernos un remesón para que nos demos cuenta que es el momento de movernos y de pasar a un siguiente estadio, que necesitamos crecer. Siempre los momentos de insatisfacción nos empujan. Dice, solo la insatisfacción empuja el deseo de tener más. Y esto es válido tanto para los que pretenden más bienes materiales como para los que buscan tener más belleza, más sexo, más prestigio, o los que van detrás de cualquier otro tipo de posesión. O sea, siempre la incomodidad es necesaria. Pero nos dice aquí, por una serie de hechos y recuerdos entre los que siempre podemos encontrar, aunque no lo busquemos, es el hueco de algunas cosas faltantes. Todos somos capaces de imaginar una vida más perfecta y eso no es dañino. Lo destructivo en todo caso sería que esa ausencia sea utilizada para definir nuestro rumbo, fabricarnos un argumento que nos condene a vivir pendiente de lo que falta, vivir inventando
qué podríamos sumarle a nuestra vida presente para mejorar lo que hay. O sea, hay que estar como en un justo medio. O sea, si estamos tan cómodos, tan satisfechos, pues no vamos a buscar salir de ahí. Vamos a querernos aquilosar en la zona de confort y la vida necesita que nosotros estemos en movimiento. Por eso a veces decimos, pero si todo estaba tan bien, pero si yo creía que la relación estaba perfecta, pero si yo estaba muy bien en mi espacio laboral, pero si yo creía que en ese momento de mi vida todo estaba tan bien. En estos días escuchaba a una persona que decía esto, decía, todo en mi vida estaba tan perfecto que tenía que generarse un revolcón. Pues sí, a veces necesitamos eso para movernos de donde estamos. Y la vida es muy inteligente. Si estamos moviéndonos tranquilos, que a veces menos nos llegan los remesones. Pero si nos queremos quedar ahí, no, todo está perfecto, no me quiero mover. ¿Se acuerdan de la metáfora que él decía de querer, no, o sea, no querer alejarse de la orilla de la playa, que mantener el barco ahí pegadito, porque para no perderte de la playa? Bueno, pues eso te priva del mar inmenso, de ver otro sinnúmero de cosas, del querer no salirte de ahí, de ese rango, te limita a mantenerte y estás con miedo. Entonces, a veces la vida nos genera esos revolcones para que nos movamos de donde estamos y frente a eso pues encontremos nuestro rumbo, nos volvamos a encaminar. Pero también nos dice que es destructivo estar solamente pensando en lo que nos falta. O sea, hay que tener esa cierta incomodidad, pero no tampoco solo enfocados en lo peor. Hay un ejemplo que pone aquí Jorge Bucay en el libro que dice que es como cuando vamos a una galería y vamos mirando unos cuadros y de pronto vemos que hay un espacio. Hay un espacio entre un cuadro y decimos ahí falta un cuadro y está de pronto la manchita ahí del recuadro y no está. Y entonces decimos, no, pues sí, está muy bonita la galería, está todo muy bien, pero es que faltaba un cuadro. Y nos quedamos, sí, pero es que faltaba el cuadro. Pero es que nos faltaba el cuadro. Entonces nos quedamos en la zona del faltante y eso nos pasa muchas veces en la vida. Nos quedamos en el faltante, en el cuadro faltante y nos perdimos el resto de las obras de arte, de la galería. A veces nos quedamos enfocados en qué nos falta. ¿Qué me falta para ser feliz y no todo lo que tengo para ser feliz? ¿Qué me falta para vivir perfecto y no toda la perfección que hay en nuestra vida no la vemos? ¿Qué me falta para vivir, para sentir, para vibrar, para conectar? Y nos quedamos en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Entonces, es ese justo medio entre salirnos de la zona de confort y de movernos y de no estar solamente enfocados en lo que falta. Bueno, como les he dicho, hoy he estado haciendo una mirada a vuelo grande sobre el tema y otra cosa que nos pasa mucho es que estamos muy apegados a las expectativas, al resultado. Hoy también en el video que les dejaba, de Jorge Bucay, dice eso, o sea, es que no, lo difícil de a veces encontrar el rumbo, lo difícil de enfocarnos en encontrarle el sentido a la vida, es que nosotros hemos estado muy programados a la meta, al resultado, a lograr. Y muchos nos cuesta, claro, el fracaso, los fallos, el no encontrar, los miedos para llegar a ello. Y el gran desafío es aprender a vivir sin expectativas. Y yo sé que para algunos, incluso de Eneatipo 3, van a decir, ¿cómo se te ocurre que no voy a tener objetivos ni expectativas? Bueno, pues es que esa es la vida. La vida a veces nosotros nos frustramos y nos causa tanto dolor porque tenemos tantas expectativas. No significa que tengamos esperanza. Hay que seguir teniendo esperanza y seguir teniendo sueños. Hay que plantearnos acciones. Hay que seguir en ese estado optimista que estábamos hablando hace un momento. Pero aprender que lo importante es el camino, el haber hecho el esfuerzo más allá del resultado. Es como si tú dijeras, bueno, listo, me voy a ir a correr una maratón aquí, que están mis amigos de The Cool. Voy a correr la maratón, los 3 kilómetros, bueno, que me están invitando a correr ya, que todavía no, todavía me cuesta. Voy a correr los 3 kilómetros. Entonces, quiero decir de una vez, no, es que si yo voy a correr, me tengo que ganar la maratón. Ya. A ver, Beatriz, estás arrancando. Tienes que aprender
que vas a correr. ¿Por qué? Primero por la satisfacción de saber que eres capaz, de saber que vas a correr un ejercicio, de que hoy quizás te estás esforzando más de lo que habías hecho ayer o hace un mes o hace un año, que hoy que cuando termines esos 3 kilómetros será tu gran triunfo, porque es que es tu resultado contra ti misma, es reconocerte un esfuerzo, es reconocer que ya eres capaz de algo, ¿me entienden? Entonces, más allá de la meta, porque es que en últimas, ¿quién se va a ganar la maratón? Por aquí me dicen de cool, bien Beatriz, te vas a gozar esos 3 kilómetros, sí, eso lo tengo claro, el día que me los corra me los voy a gozar, así llegue de última, no importa. ¿Por qué? Porque es que es el reto personal. ¿Quién va a ganar la maratón? Uno solo. ¿Y cuánto la corren? 10.000, 5.000, depende de lo grande que sea cada maratón. Asimismo, pero si todos los 5.000, imagínense, supongamos que sean 5.000 atletas, quieren ganar, claro, los que son de alto rendimiento seguramente y se exigirán competitivamente, pero hay solamente uno que va a ganar. ¿Entre los otros 4.999 van a vivir frustrados toda la vida? No, es aprender eso, o sea, ¿y la vida se le va a acabar a los 4.999 restantes? Es más, ¿el que se la gane le cambió la vida para siempre? No, corrió y ganó, ¿sí? Cuando uno entiende y mira esa perspectiva de las cosas, uno aprende a soltar el resultado y a trabajar por su propio resultado, por su propio camino. Quizás el propósito es andar, quizás no sea mover los músculos, quizás sea pensar que yo nunca pensé correr esto y me voy a correr 3 kilómetros, quizás es pensar que no importa si los demás lo hacen en 10 minutos, yo lo voy a hacer en 1 hora, no importa. O sea, es aprender a disfrutar el momento que tenemos y soltar el resultado. Siempre en las competencias va a ganar uno. Los demás, ¿qué va a pasar? ¿Se van a pegar un tiro? Pues si estamos pensando así, solo en el resultado, seguramente. Pero si estamos pensando en lo que logramos cada vez, que nos ponemos una meta, que nos retamos en algo, estoy poniendo aquí con mis amigos de The Cool, exacto, vivir el proceso, pero eso nos pasa en todo en la vida. Si creemos que tener una pareja, si creemos que tener unos hijos, si creemos lograr un título profesional, si queremos un tema profesional, un tema laboral, una actividad de la que sea, y nos ponemos enfocados en el resultado, pues no lo disfrutamos porque estamos frustrados, porque cada vez que no llegamos a la meta, pues nos sentimos frustrados. En cambio, cuando nosotros estamos en ese camino, sabemos que estamos ahí, que no importa el resultado, que lo importante es lo que estamos haciendo, que nos lo estamos disfrutando, que estamos aprendiendo, como dice Meli allí, pues se pierde y se suelta todas esas expectativas, y a eso es a lo que se refiere a vivir sin expectativas. Dice: si uno vive tratando de controlar el futuro propio y el ajeno, manipulando la conducta de los demás y especulando con la propia para producir un determinado resultado, solo conseguirá aumentar sus expectativas y condicionar su vida a la efectividad de esa conducta persecutoria. Así que, o sea, vive uno en la angustia, vive uno persiguiendo algo en una carrera de ratas, o sea, corriendo realmente detrás de qué. ¿De qué? A eso no vinimos a esta vida, no vinimos ese no es el para qué al que vinimos, eso lo tengo claro, que ninguno vinimos para eso, aunque muchos creemos que vinimos para eso, y por eso vivimos tanto dolor y frustración. A ver si voy cerrando aquí. Dice: conformarse no significa dejar de estar interesado en lo que sucede, ni bajar necesariamente la cabeza. No tiene que ver con la resignación, sino con reconocer el punto de partida de un cambio, el abandono de la urgencia de que algo sea diferente y la gratitud que se debe sentir para con la propia vida, aunque sea por darnos la posibilidad de intentar cambiar o construir lo que sigue. Este agradecimiento con la vida es otra de las claves de la felicidad, y todo lo que socave esa gratitud pondrá trabas a la posibilidad de ser felices. Las expectativas son obstáculos dañinos para una buena relación con la vida. Por lo dicho, es casi evidente que si obtuviéramos siempre todo lo esperado,
Tampoco habría espacio para estar agradecidos, porque no solemos agradecer lo que era esperable que sucediera. Si nos acostamos con la certeza de despertar mañana, es poco probable que al levantarnos nos sintamos agradecidos por estar vivos. Sin embargo, la mayor parte de nosotros agradecería la vida en los primeros instantes posteriores a una situación de peligro mortal. Para casi todos, el único momento en que la salud nos da felicidad es cuando no esperábamos estar sanos y lo estamos. Desafortunadamente nos tienen que faltar las cosas para que podamos valorar lo que tenemos. Y como bien dice aquí, mire, la semana pasada un amigo en Argentina, Alejandro, tuvo una situación de riesgo. Él iba conduciendo y venía una persona, un camionero. Pues él dice que por cosa del momento no ocurrió un gran desastre. Y en ese momento, después de que pasa esto, él llega, al lugar de destino y nos manda un mensaje. Y dice, no se imaginan cuánto los amo, no se imaginan cuánto los quiero, no se imaginan lo importante que en este momento estoy pensando que es la vida. Nos decía Ale, definitivamente cuando uno se encuentra en este nivel de riesgo y a punto de perder la vida, es cuando se da cuenta de cuán valiosa es lo que uno está viviendo. Entonces, él nos mandaba este mensaje y obviamente todos le mandamos toda la mejor vibra y todo el amor y obviamente esos sacudones que nos da la vida es lo que nos lleva a entender que es tan importante. Hay algo también, incluso estaba escuchando a Pilar Sordo, espero más adelante compartirles también unos fragmentos de una charla muy linda de Pilar Sordo, esta chilena psicóloga que tiene un montón de libros escritos. Pilar Sordo también la admiro muchísimo, y ella decía que no hay nada más que le dé significado a la vida que cuando estamos cerca de la muerte, que la única forma de darle sentido a la vida es cuando estamos cerca de la muerte. Y yo, puedo decir eso, lo he vivido en carne propia, puedo decir que eso es muy cierto y es algo que nos remueve finalmente, nos pone cuando parte un ser querido, cuando nosotros mismos estamos en ese peligro, cuando ocurre una situación que nos confronta frente a la salud, cuando nosotros a veces agradecemos por la salud precisamente cuando estamos enfermos o cuando tenemos un ser amado enfermo. Y por eso es lo que nos está diciendo, si siempre estuviéramos bien, quizás no tendríamos la posibilidad para agradecer y para darnos cuenta de todo lo que tenemos. Y nos señala la urgencia de buscar eso diferente, y el vivir sin expectativas no tiene que ver con resignación, también nos lo explica. La resignación es una actitud de aceptación pasiva, lo mismo que pasa con la revolución, que es una actitud de aceptación negativa, de incomodidad. Así que lo más importante es aprender a aceptar que pasan cosas en la vida, aprender que se van personas de nuestro lado, que es, digamos, la lógica de la vida, que nosotros también en un momento nos vamos a ir, aprender que hay momentos de alegría y momentos de tristeza, y que es tan valioso los momentos de tristeza como los de alegría. Si siempre estuviéramos alegres, no valoraríamos el poder entrar en nuestro estado interior, porque a veces cuando estamos en la alegría nos vamos hacia afuera, y por eso por acá en una parte decía aprender, le leí hace un momentico, a ver si lo vuelvo a ubicar aquí rápidamente, la frase que el festejo para que no se vuelva una, dice, de todo entrar y salir de toda opinión, y decía, entrar y salir de todo festejo para que no se vuelva una aburrida costumbre. Cuando las personas están solamente en un estado hedonista, tienden a querer cada vez más y más, y por eso vienen los excesos, las drogas, las dependencias, las inconformidades, las adrenalinas que se buscan todo el tiempo y que nunca satisfacen porque cada vez se quiere más. Cuando nosotros estamos solamente en un estado de alegría, perdemos la noción de la vida. Por eso es necesaria la tristeza, por eso es necesario sentir temor, por eso es necesario los momentos de coraje, por eso son necesarios los momentos de angustia, de sacarnos de nuestra zona de confort. Solamente en la incomodidad se crece. En la comodidad nunca nadie ha crecido, y eso lo puedo garantizar.
y está más que comprobado. Así que siempre necesitamos crisis, siempre necesitamos obstáculos, pero la importancia está en aprender que eso que nosotros estamos transitando es parte del camino, parte del sentido de la vida, parte de estar aquí y parte de entender que ese es parte del rumbo y que aporta a este camino que vinimos a andar como seres humanos. Así que, bueno, eso quería compartirles. Yo creo que solamente para ir cerrando este capítulo, dejar este tema que dice ¿cuál es el camino correcto? En la vida el rumbo lo marca el sentido que cada uno decida darle a la existencia. Pero si lo que quieres es conseguir la brújula, debe ser tú quien conteste la próxima pregunta. ¿Para qué vives? No por qué, sino para qué. No cómo, sino para qué. No con quién, sino para qué. No de qué, sino para qué. Y la pregunta es personal. No se trata de que contestes para qué vive el hombre, para qué existe la humanidad, para qué vivieron tus padres, ni qué sentido tiene la vida de los inmorales. Se trata de tu vida. ¿A dónde vas? ¿Qué sentido tiene tu vida? Responder con sinceridad a esta pregunta es el primer paso para encontrar la brújula de este viaje. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué sentido tiene tu vida? Bueno, con eso quería cerrar. Termino de cerrar aquí. No saber cómo contestarla o despreciar esta pregunta puede ser una manera de expresar la decisión de seguir perdido. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué sentido tiene tu vida? Una pregunta difícil si uno se la plantea desde los lugares miserables por los que estamos acostumbrados a llegar a estos cuestionamientos. Así que, ¿hacia dónde vas? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué? Bueno, un beso grande, una feliz noche para todos. Gracias con mucho cariño. Adri Miguel dice gracias Beatriz, nos dejas excelentes reflexiones y miradas para saber vivir. Así es, gracias, un beso grande. Y bueno, la próxima semana, el otro lunes, vamos a arrancar con el tercer desafío. ¿Con quién? Así que bueno, ahí vamos cerrando nuestro libro de las 3 preguntas de Jorge Bucay. Un beso grande para todos.